Durante años se ha debatido, se ha negado o se ha disfrazado de simple coincidencia, pero lo cierto es que, detrás de la separación de la banda más grande de todos los tiempos, podemos encontrar un rostro claro: Yoko Ono. Su llegada encendió una serie de tensiones que nunca pudieron apagarse. En este video vamos a revisar los hechos y descubrir cómo Yoko se convirtió en la villana de esta historia. ¿Fue así? ¿O hay algo más que no sabemos? Quédate, porque lo que escucharás podría cambiar para siempre la forma en que ves a los Beatles. La mayoría de los oyentes casuales recuerdan a los Beatles por su estilo revolucionario y por cómo cambiaron para siempre la música. Pero lo que muchos ignoran es que, tras bambalinas, también vivieron momentos muy duros. A medida que crecían individualmente como artistas, también crecían las diferencias entre ellos, las decisiones creativas, los egos, los nuevos intereses personales. Todo eso comenzó a pesar más y más, hasta que en un momento se hizo insostenible, y pasó lo que todos sabemos, principalmente debido a la presencia cercana de Yoko Ono al grupo, o al menos eso se dice. Durante muchos años, Lennon y McCartney fueron como uña y carne. Juntos crearon los grandes éxitos que todos conocemos. Poco a poco comenzaron a chocar, ya que las corrientes artísticas que cada uno estaba siguiendo mientras maduraban como músicos difieren mucho entre sí. Uno quería experimentar más, el otro quería mantener cierta estructura. Y eso, sumado a que todos crecían como personas y artistas, fue creando una distancia. Déjanos un like si quieres que tu banda favorita no se separe. Cuando los Beatles estaban en su auge, John Lennon era una de las personas más famosas del planeta. Era parte de la banda más influyente de la historia, tenía millones de fans y una carrera brillante, pero a pesar de todo eso, se sentía vacío. Su matrimonio con su primera esposa Cynthia ya no lo hacía feliz. Vivían juntos, pero cada vez estaban más desconectados. Lennon pasaba largas horas en soledad, desconectarse emocionalmente de ella, y el consumo de LSD le había dado una perspectiva diferente de su vida, tanto a nivel personal como profesional. En la entrevista Lennon Remembers de 1970, Lennon manifestó su insatisfacción con la música de los Beatles, considerándola deshonesta, y destacó canciones como Help y Strawberry Fields Forever como ejemplos de su intento de expresar emociones reales, pero sin lograrlo de todo. Y justo en ese momento de crisis personal y profesional, llegó a su vida la protagonista de este video, la señorita Yoko Ono. Ella era una artista multidisciplinaria, conocida por su trabajo en el arte conceptual, la música experimental y el activismo social. Su enfoque vanguardista y su actitud irreverente la posicionaron como una figura influyente y controversial en la escena artística y musical. Fue justo en ese contexto radical y liberador en el que John Lennon encontró a Yoko, quien sin duda dejó una huella profunda en su vida. Antes de revelarte cómo se conocieron estos dos, nos gustaría saber, ¿cuál es tu canción favorita de los Beatles? Déjala en comentarios. Su primer encuentro ocurrió en 1966, en una galería de arte en Londres. Él fue a esa exposición, sin imaginar que ese encuentro le daría un giro completo a su vida. Yoko no era como las personas con las que él solía tratar. No estaba ahí para impresionarse por su fama. Ella tenía una mirada intensa, ideas extrañas, y una visión del arte que rompía con todo lo que Lennon había conocido hasta el momento, lo cual le fascinó desde el primer minuto. Poco a poco, el vínculo entre ellos se fue haciendo cada vez más fuerte. Al principio fue una conexión meramente artística, pero luego se volvió algo más profundo. Pronto, se le podía notar a Lennon aún más alejado de su esposa y sus compañeros de banda. La primera víctima de Yoko fue la propia Cynthia Lennon, primera esposa de John. Al regresar inesperadamente de un viaje, los encontró a él y a Yoko Ono juntos en su casa, lo que llevó al inicio de su proceso de divorcio, pero dándole mayor libertad a la nueva pareja para formalizar su relación con la artista japonesa. Aunque para John Lennon, ella era mucho más que su nueva pareja. Con ella comenzó a explorar cosas que nunca había tocado: la meditación, la política, el amor como acto revolucionario, y tras años de fama y presiones, para Lennon esto era liberador, y empezó a romper sus propias reglas para adaptarse a este cambio. Primero, cambió mucho su forma de actuar. Ya no se comunicaba con la misma fluidez con sus compañeros. Se volvió más reservado, más cortante, más impredecible. En el estudio, donde antes había conexión y fluía la energía, ahora parecían únicamente charlas de negocio. Incluso en sesiones meramente creativas donde antes solo estaban los cuatro,
Ahora se encontraba Yoko, escuchando y opinando como una más. Para John, era natural. Para los demás, era desconcertante. Y esa cercanía constante con ella no solo rompía una especie de regla no escrita, sino que también reflejaba una desconexión cada vez más grande con los otros tres. Si estás disfrutando este recorrido por la historia, apóyanos con tu like y tu suscripción. Para ellos, el estudio de grabación era un espacio sagrado, casi como un refugio. Y no podía haber nadie allí fuera de músicos y productores. Pero desde que Yoko comenzó su relación con John, empezó a estar presente en todas las sesiones. Y aunque puede parecer algo insignificante, eso generó una incomodidad tremenda para el resto del grupo, que sentían que algo estaba cambiando, y no necesariamente para bien. Pero detrás de todo eso, había algo más oscuro. En medio de esta etapa de cambios, también surgieron problemas serios con las drogas. El libro All You Need Is Love. The Beatles in Their Own Words, publicado en abril de 2024 por Peter Brown y Stephen Gaines, reveló que fue durante esta época cuando John comenzó a consumir opioides inyectables, una sustancia dura que terminó afectando seriamente su salud emocional y mental, sugiriendo a través de testimonios de personas cercanas a la pareja que fue la propia Yoko quien lo introdujo a esa experiencia, aunque ella ha negado rotundamente haberlo hecho. Lo que sabemos con certeza es que, en aquellos años, ambos estaban inmersos en un mundo de exploración personal muy intensa y también muy autodestructiva. El consumo no solo alteraba su estado de ánimo, sino también su vínculo con el resto del grupo, su creatividad, su estabilidad. Como ya pudimos apreciar, John estaba cambiando porque, en el fondo, sentía que ya no podía seguir siendo el mismo de antes, solo que, en ese camino hacia una nueva versión de sí mismo, dejó atrás mucho más que una banda. Dejó atrás una etapa entera de su vida. El más afectado por toda la situación fue Paul McCartney, quien había tenido una conexión muy fuerte con John desde los inicios, pero cuya nueva relación los había separado aún más. Ya no compartían las decisiones como antes. Había una tercera presencia constante, y aunque Paul trató de adaptarse, la tensión fue creciendo a niveles incontrolables. Para él, la banda no era solo un grupo musical, era una familia. Era el hogar donde todo había comenzado. Paul no quería que ese sueño terminara, así que empezó a proponer ideas, proyectos, formas de volver a conectar, desde nuevos discos hasta la película documental de Let It Be, que mostrará cómo trabajan juntos, todo con la esperanza de recuperar la chispa que una vez los había hecho inseparables. Pero la realidad era otra. John ya no estaba en ese mismo lugar. Mientras Paul trataba de reconstruir, John se alejaba. No solo emocionalmente, sino también creativamente. Cada vez delegaba más. Muchas veces, en lugar de tomar decisiones directamente, dejaba que Yoko hablara por él, lo que generaba aún más fricción e incomodidad. Paul sentía que ya no podía hablarle a su amigo de siempre, que ahora había una barrera entre ellos, y tristemente, esa barrera tenía nombre y apellido. En medio de todo eso, vino la grabación del mencionado Let It Be, un disco que fue pensado para volver a los orígenes y reconectar entre ellos, pero terminó siendo todo lo contrario. Fue el último clavo en el ataúd de la banda. Ya no eran 4 jóvenes soñando en un estudio. Eran 4 adultos tratando de encajar en algo que ya no les quedaba igual. George Harrison, que siempre fue el más reservado del grupo, también llegó a su límite al ver las constantes peleas entre sus 2 amigos, especialmente de la forma en que Paul le marcaba lo que debía tocar durante una de las sesiones. Harto de la situación, simplemente se levantó y se fue. Sin dar muchas explicaciones, abandonó la banda, representando un momento crítico, ya que ahora no solo se trataba de John y Paul, todo se estaba viniendo abajo. Y aunque George regresó unos días después, ya había marcado un precedente, y algo había roto. La magia que los había unido en los años 60 ya no estaba ahí. Cada uno tenía su mundo, sus prioridades, sus caminos. Paul seguía luchando por mantener todo a flote, pero simplemente ya no era lo mismo. Ese fue el verdadero clima detrás de Let It Be. Fue así que, en septiembre de 1969, John Lennon por fin le dijo a los demás miembros que quería dejar la banda. Fue un momento fuerte, pero también manejado de manera extraña al principio. No hubo un anuncio público, ni comunicados oficiales. Tampoco lágrimas frente a las cámaras. Simplemente, John se reunió con sus compañeros de banda y dijo: «Me voy». Ringo y George no se opusieron, aunque no estaban del todo felices. Solo Paul fue el que intentó convencerlo para que reconsiderara la decisión,
Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Al principio, el nuevo manager, Allen Klein, convenció a Lennon de no hacer nada público por el momento, ya que aún no se había lanzado Abbey Road y había contratos, negocios, intereses cruzados que podrían verse comprometidos si la banda anunciaba su final, aunque internamente este ya hubiese ocurrido. A pesar de todo lo que significaba ser un Beatle, Lennon sentía que ya no podía seguir ahí. No era solo por las peleas o por las diferencias creativas, era algo más profundo. Sentía que necesitaba reencontrarse consigo mismo, salir de esa burbuja, liberarse del personaje en el que se había convertido. Con Yoko había comenzado a explorar nuevos caminos y sabía que eran rutas que quería explorar aún más. Pero claro, cuando todo finalmente salió a la luz finalmente en los 70, los dedos apuntaron rápido hacia Yoko. Para muchos fans, ella fue la culpable de todo, la que lo alejó, la que lo cambió, la que arruinó la banda. Esa narrativa se repitió durante años. Pero la realidad era mucho más compleja. Yoko no rompió algo que estaba fuerte. Llegó en un momento en que los lazos ya estaban tensos, en que cada uno de los cuatro estaba tomando rumbos distintos. La presencia de Yoko fue un catalizador, sí, pero no la causa. Para ese entonces, el grupo ya estaba profundamente agrietado, y con la fuerte presencia de John Lennon y su vínculo con ella, la ruptura se volvió inevitable. Es comprensible que los medios de comunicación la señalan como la responsable, pero al mirar más de cerca, es evidente que la disolución de la banda era el resultado de factores mucho más amplios y complejos. La idea es que Yoko no fue la causa principal, sino que fue una consecuencia de las tensiones ya existentes en el grupo. Y aunque la relación de Lennon con ella amplifica los problemas, el desgaste interno del grupo ya había comenzado mucho antes. Y así, sin grandes despedidas, sin un último concierto glorioso, sin abrazos frente a una multitud, los Beatles se apagaron como una vela que había brillado con demasiada fuerza. Pero el eco de lo que fueron y lo que significaron sigue vivo hasta hoy. ¿Quién sabe qué hubiese pasado si los Beatles hubiesen resuelto sus diferencias? Puedes dejar tus teorías en comentarios. Después de que se hizo oficial la ruptura, la vida de John Lennon y Yoko Ono cambió por completo. Sin ese peso encima, comenzaron a construir su propio camino como pareja y como artistas, aunque no fue un camino del todo fácil. Al principio, vivieron una etapa muy intensa y creativa. Lanzaron juntos varios proyectos musicales y artísticos, como el disco Plastic Ono Band, que tenía un tono muy personal, crudo y emocional. También hicieron activismo por la paz. Sus famosas Beddings for Peace, donde se quedaban en la cama dando entrevistas para hablar de amor y no violencia, fueron una forma muy original, pero al mismo tiempo muy polémica de protesta pacífica. A pesar de su unión, también pasaron por momentos oscuros. Los problemas de drogas se intensificaron y ambos vivieron una especie de agotamiento emocional. En 1973, incluso se separaron por un tiempo. Ese periodo es conocido como el Lost Weekend, aunque en realidad duró un total de 18 meses. Durante ese tiempo, John vivió en Los Ángeles, tuvo una relación con May Pang, quien fue asistente de la pareja, y volvió a trabajar más activamente en la música, grabando discos como Walls and Bridges y colaborando con artistas como Elton John. John y Yoko se reconciliaron en 1975, mismo año nació su hijo, Sean Lennon, y John tomó una decisión radical. Se retiró de la música por completo para dedicarse a ser padre a tiempo completo. Mientras tanto, Yoko siguió manejando sus propios proyectos y también los negocios familiares. Vivieron esos años en el edificio Dakota, en Nueva York, y llevaron una vida relativamente tranquila, más enfocada en lo íntimo que en lo público. En 1980, John volvió con fuerza al estudio, grabando junto a Yoko el disco Double Fantasy. Parecía un nuevo comienzo, tanto en lo artístico como en lo personal. Estaban más equilibrados, más maduros y emocionados por lo que venía. Pero lamentablemente, esa nueva etapa no duró demasiado. El 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado frente al Dakota por un fanático y la vida de Yoko y su hijo cambió para siempre. Desde entonces, Yoko ha seguido adelante como guardiana del legado de John y también como artista, activista y figura cultural. Ha sido muy criticada, pero también reconocida por su visión y por haber acompañado a Lennon, no solo como pareja, sino como una presencia que lo empujó a conocerse a sí mismo más allá del fenómeno de los Beatles. Hoy en día,
Es de las pocas personas que puede decir que conoció a Lennon a fondo. Si fue su culpa o no que se separaron los Beatles, está aún abierto a debate, pero su influencia en uno de los mejores músicos de la historia es innegable. Y así llegamos al final de este recorrido. ¿Qué opinas acerca de esta historia? ¿Por qué crees que se separaron los Beatles realmente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides apoyarnos con tu like y suscripción. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión.